En Marion, Iowa, no suele pasar gran cosa. Es el tipo de sitio donde el mayor titular del día puede ser alguien ha dejado el buzón abierto o han cambiado el pastel del día en la cafetería del barrio. La vida ahí transcurre con la emoción de una película de sobremesa sin anuncios. Muy lenta, muy predecible y con mucha tarta de manzana. Y a todos les va bien así. Yo misma firmaba ahora por ese nivel de paz, tío, donde lo más peligroso sea un semáforo en ámbar. Pero entonces pasa lo que nunca debería pasar, que alguien desaparece. Y no alguien cualquiera. Melody Hoffman, 20 años, la chica buena del pueblo, esa que saluda hasta a los perros callejeros, la que tenía el alma tan limpia que te daban ganas de pedirle perdón por tus pensamientos pecaminosos, que yo no sé tú, pero yo tengo unos pocos. La que confiaba en cualquiera que le devolviera una sonrisa, aunque fuera un psicópata con el carnet de asesino en prácticas colgado al cuello. Y claro, cuando Melody desapareció, la calma se fue al carajo. De repente todo el pueblo se dio cuenta de que ese "aquí nunca pasa nada" era solo un filtro de Instagram, porque entre ellos había alguien, o más bien alguienes, capaces de hacerle algo a Melody que no se puede explicar con palabras. Te estoy hablando de un nivel de crueldad que debería ser intolerable, como el título de la película. Melody desapareció una noche de febrero, salió de casa para quedar con su exnovio, y voy a meter aquí una pausa dramática porque sí, he dicho su exnovio, y ya con eso las alarmas deberían sonar más fuerte que mi perro cuando tocan al timbre, que se pone loco, tronco. Pero lo que vino después no fue nos dimos una segunda oportunidad, fue un asesinato brutal, premeditado, con una violencia tan desproporcionada que ni en las pelis de Tarantino, que yo soy incapaz de tragarme entera una peli del hombre este, tronco, siento que me agoniza la única neurona que me queda con vida. ¿Te pasa también? Pero déjame adelantarte la parte que hará que se te revuelva el estómago, porque no la desvivieron por odio, ni por dinero, ni por una discusión absurda tipo "has visto mis mensajes y no me has contestado". La desvivieron porque pudieron, porque era fácil, porque ella les abrió la puerta creyendo que el mundo es un lugar seguro. Así que sí, Melody falleció por confiar en las personas, por creer que el bien siempre gana y no tener esa chispa de maldad que te hace sospechar de todo y de todos como una regla general, porque sí, a veces un poquito de desconfianza puede salvarte la vida. No me malinterpretes, ¿vale? Que no estoy diciendo que Melody se lo buscó. Lo único que digo es que mientras que siga existiendo personas en este mundo que confían ciegamente en otras, vamos a seguir contando historias como esta. De esas que no deberían haber ocurrido y te dejan con la duda de si ser bueno en este mundo es jugar con fuego mientras que llevas puesta una camiseta empapada de gasolina. Y antes de que esto se convierta en otro crimen más de esos que tanto te gusta consumir, psicopatía, esta no es una historia de celos, venganza o una discusión de pareja que se fue de las manos. Esto es la historia de una chica con discapacidad intelectual, una chica con la mente de una niña y el corazón de un peluche, una que creyó que su primer amor merecía una segunda oportunidad porque en su mundo las cosas se solucionan hablando y el amor es una fuerza sanadora, no una excusa para torturar. ¿Sabes qué fue lo que consiguió? Que terminaran con su vida. El exnovio y un colega suyo que se apuntó al sádico plan como quien se apunta a tomar unas birras después del curro. ¿Qué haces esta noche? Pues nada, me va a cargar una chica inocente, ¿te vienes? Venga, va, que yo llevo los machetes. Algo así tuvo que ser. Y lo cierto es que yo nunca hago esto, pero hoy tampoco te voy a disfrazar nada. Voy a contarte lo que pasó con pelos, con señales y hasta con los nudos de la cuerda que usaron, con toda la crudeza, para que entiendas por qué siempre digo que no hay que tenerle miedo a los demonios del otro mundo, porque los de verdad ya están caminando entre nosotros. Y por cierto, llevan sudadera. Melody no falleció por error, falleció por confiar. Y eso en este mundo que vivimos, siento decirte que es un delito que se paga con la vida. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura, bienvenidos, bienvenidas un día más a tu cuarto de los casos criminales favorito. Bueno, ponte cómoda para pasarlo fatal hoy. Déjame presentarte a Melody Hoffman, que tenía 20 años. Pero bastaban 5 minutos hablando con ella para notar que en realidad era una niña. De esas que todavía cree que la gente dice lo que siente, que los te quiero en su generación son reales y no técnicas de manipulación para poder acostarse contigo. De esas que creen que si alguien te abraza no es para apuñalarte por la espalda después. Tenía una discapacidad intelectual y no era de las que se notan a simple vista, pero marcaba todo en su vida, sus tiempos, su forma de hablar, su manera de entender el amor, el miedo, los vínculos. Era una de esas personas
que no sabe fingir, que no entienden las ironías, que responden con el corazón sin miedo a que alguien se lo destroce en nombre de la diversión o del aburrimiento. Y eso la convertía en alguien profundamente especial y al mismo tiempo en el blanco perfecto. Porque el mundo Curiosita está lleno de lobos con sonrisa de Tinder, con la playlist de reggaetón y emojis de angelito que saben detectar a la primera quién no les va a ver venir. Melody vivía con su madre Megan y su madre era su universo, su cuidadora, su aliada y su escudo, la única persona que siempre supo ver la luz y también la fragilidad de Melody. Pero como cualquier mujer de 20 años, Melody quería volar sola, quería crecer, enamorarse, tener una vida normal. Y aquí la palabra normal no es solo una palabra cualquiera, porque cuando tienes una discapacidad, el mundo te trata como si las experiencias vitales del resto no te correspondieran, ¿vale? Como si desear enamorarte fuera una excentricidad, un capricho, una película que no puedes protagonizar. Pero Melody, como tantas otras chicas con necesidades especiales, no quería un guión secundario. Quería lo mismo que cualquier otra veinteañera, sentirse protagonista, amada, deseada, elegida. Y entonces apareció él, McKinley Luisma. Nombre de chico malo y nombre de error humano, básicamente. Fue el primer hombre que le prestó atención, el primero que le dijo que le gustaba y que le hizo creer que su historia también podía parecerse a las películas que tanto le molaban a ella, las de Disney. Solo que esta vez Walt se fue de vacaciones y dejó a los guionistas de Saw al mando. ¿Has visto esta saga? Mejor no la veas. Melody se entregó como solo se entregan los que no conocen el miedo, con flores, con notas de voz, de esas que acaba el día antes que acaba el audio, ¿sabes? Con ilusiones que no entendían del mundo moderno y de su funcionamiento y, por supuesto, sin el más mínimo entrenamiento para detectar una bandera roja, aunque le entrara por la ventana tocando la pandereta. Cuando él la dejó, porque volvió con su exnovia después de dejarla embarazada, Melody no entendió nada. Literalmente. No podía entenderlo, o sea, no tenía las herramientas para descifrar esa clase de comportamiento que el resto del mundo ya clasificamos en 2 segundos como el hombre basura. Para ella el amor era otra cosa. Eran promesas, eran para siempre, con banda sonora. Y lo que él le hizo la dejó abierta en canal, no solo rota, desprotegida también. A merced de un monstruo con cara de primer amor y cerebro de estratega sociópata. Lo más cruel de todo esto, lo que realmente me da de entera en los dientes, es que hasta el final Melody creyó que había algo bueno en él. Y que si se veían una sola vez más, las cosas podrían arreglarse. A lo mejor la magia regresaba, como en esas pelis que tanto le gustan de princesas. En serio, el daño que ha hecho Disney, tronco. Yo que jamás consumí ni una sola de sus películas. Será por eso que he salido así como tan rarita y tan realista. Así que esa noche Melody salió de casa ilusionada, bien vestida, peinada, maquillada, dispuesta a recomponer su corazón con una cita. Solo que no era una cita, era una cacería. Pero antes de entrar en los detalles de lo que sucedió, o mejor dicho, de lo que le hicieron, vamos a pausar un momento y mirar de frente al que la llevó hasta allí, McKinley Luisma. Tenía 23 años, un niñato grande con complejo de Dios y mirada de me salgo con la mía porque puedo. Este no era un tonto, ¿vale? Ni un impulsivo, ni un chaval confundido por las hormonas. Quiero que esto te quede súper claro. Era sencillamente un manipulador con una cara que cualquiera de los que estamos presentes en la sala podríamos descifrar lo que ya estaba escondiendo, y un corazón que podría alquilarse como una cámara frigorífica, pero eso lo sabemos nosotros, no Melody. Lo más peligroso es que tenía toda la información necesaria. Sabía perfectamente que Melody tenía una discapacidad, que no procesaba las cosas como los demás, y que él era su primer amor, su primera experiencia y su primer todo. Y en lugar de proteger eso, lo usó como una palanca emocional para abrir una puerta que no le correspondía abrir. Melody le entregó confianza, afecto, tiempo, atención, y ya de paso se entregó ella misma. Y él, cuando decidió que ya no le servía, pues no se fue con respeto o con dignidad. Eligió el camino del desprecio. Ese tipo de desprecio que no hace ruido, pero que cava tumbas. Le dijo que lo suyo se había acabado, que iba a volver con su ex porque la había dejado embarazada. Bien responsable el chaval, como puedes ver. Y para que veas el alcance del asunto, Melody, inocente hasta la médula, ni siquiera entendía que si la otra estaba embarazada es porque McKinley se la había estado metiendo, ¿vale? O sea, que había estado jugando a 2 bandas todo el tiempo. Y ahora déjame decirte algo que ya huele a podrido incluso antes de que te lo diga. Haz así, verás cómo te llega. Porque no le bastó con dejarla con el corazón hecho puré. McKinley quiso verla una vez más. Y tú dirás, ¿para qué? ¿Para pedirle perdón? ¿Para explicarle las cosas en condiciones? No te hagas ilusiones, porque su última cita era una sentencia, una ejecución premeditada. Pero espérate, porque había un coprotagonista en esta historia. Dakota Von Patten, de 18 años, otro adolescente con mucho tiempo libre, con 0 criterio
y con un botón de moralidad que obviamente se les olvidó instalar de fábrica. ¿Por qué accedió a participar el tronco este? Mira, esto sigue flotando en el aire como un pedo en un ascensor lleno de gente. Nadie lo entiende, pero ahí está y todos lo olemos. Juntos decidieron que Melody debía morir. Y la razón, escúchala bien, te la voy a decir, no fue por celos, ni por venganza, ni por dinero, fue porque se lo podían permitir. Porque tenían mucho tiempo libre y porque, palabras textuales de estos dos desechos humanos, les pareció divertido. Melody salió de casa creyendo que iba a hablar con su primer amor. A lo mejor iban a llorar un poco, a suplicar, a explicar, a pedir otra oportunidad, pero con la esperanza siempre de recuperar eso que ella sentía como real. Y lo que se encontró fue un tipo que nunca fue un chico confundido, sino un tarao, con un plan macabro, con la sangre más fría que un congelador y con las ideas muy claras. Eliminar a quien ya no le servía. Y así es que llegamos al 17 de febrero de 2024, una fecha que debería haber sido solo una más en el calendario, una noche de sábado donde lo más grave como mucho tendría que haber sido que no quedaba helado en el congelador. Me han gustado a mí los congeladores para hoy, pero no. Esa noche Melody salió de su casa pasadas las 11:30 porque había quedado con McKinley, y aunque él la hubiera dejado por otra y además estuviera a punto de tener un hijo con esa otra, en su cabeza esa cita era una posibilidad de volver a su lado cuanto antes. Melody seguía pensando que el amor era una cosa que se arreglaba hablando, con un poquito de maquillaje y con mucha esperanza. Lo que no sabía era que McKinley no venía solo, venía con Dakota Von Patten, el adolescente de 18 años con más tiempo libre que escrúpulos, y que decidió participar en el plan porque le pareció entretenido, básicamente. Sí, me has escuchado bien, porque le pareció entretenido. Mira, hay quien colecciona cromos, hay quien hace skate y luego está Dakota, que se apunta a un asesinato como si fuera un escape room sin salida. Los tres se subieron al coche, condujeron hasta el parque Morgan Creek, un lugar silencioso, apartado y sin cámaras, perfecto como puedes ver para lo que tenían en mente, que era torturarla, atarla con cinta adhesiva múltiples veces y finalmente con una cuerda. Y Melody no se defendió porque nunca entendió que estaba en peligro, porque en su cabeza, Dios mío, decir esto me va a secar el cerebro, eso no era una agresión, era una conversación incómoda que seguro iba a terminar en un abrazo. Joder, qué pena me ha dado decir esto, de verdad te lo digo, se me han puesto los pelos de punta. Después de acabar con ella, su cuerpo fue escondido en el coche y luego, como si se tratara de un simple desecho, la llevaron hasta una zona boscosa cerca de Lily Pond, en Amana, Iowa, y la arrojaron en el terreno, como si no se hubiera tratado nunca de un ser humano, como si no fuera la hija de alguien. Melody solo quería ser querida y aceptada, y lo que recibió fue una ejecución a sangre fría, planeada como si fuera un juego, y llevada a cabo por dos desechos humanos. Al día siguiente, el cuerpo fue encontrado y presentaba múltiples heridas punzantes, signos de restos de cinta y una escena imposible de digerir. Los investigadores tenían algo muy claro y era la falta total de humanidad. Mientras tanto, los perpetradores estaban durmiendo, literalmente, te lo digo, ¿vale? Durmiendo como bebés porque la noche anterior había sido larga, tronco, según sus propias palabras. Claro, desvivir a una persona requiere energía y al día siguiente, pues no te da la vida. La desaparición de Melody activó todas las alarmas desde el primer segundo porque su madre Megan supo en el mismo instante que algo no cuadraba, que su hija no era una adolescente rebelde, una veinteañera cualquiera de las que salen por ahí sin decir nada, que vuelve con resaca. Era Melody, la que avisaba hasta si se iba a la esquina por un chicle, la que vivía protegida básicamente porque necesitaba protección. Así que cuando no regresó, no hubo tiempo que perder. Se hizo la denuncia, la buscaron de inmediato, pero nadie esperaba encontrar su cuerpo tan rápido ni en ese estado. La escena era dantesca: cinta adhesiva, navajazos, estrangulamiento, abandono absoluto, un sello de desprecio tan grande por la vida humana que parecía diseñado por el mismísimo diablo. Los investigadores no tardaron en unir las piezas. McKinley y Dakota eran las únicas personas que la vieron con vida. Su madre lo sabía, porque Melody le había dicho que iba a pasar un rato con ellos. Y también te voy a decir una cosa: hostia, la madre, haberla dejado irse con el pollo este. Tampoco habían sido demasiado competentes. Dejaron el rastro completo, el recorrido del coche, los tiempos exactos, las zonas por donde pasaron. Todo esto estuvo grabado por las cámaras de circuito cerrado de televisión. Y para rematar, mensajes en los que se habían escrito el uno al otro literalmente: vamos a aniquilarla. Y no es sarcasmo, ¿vale? La policía solo tuvo que seguir el hilo lógico y McKinley fue detenido sin oponer resistencia. No mostró, por cierto, ni una pizca de humanidad. Entró en modo robot, con el alma vendida al diablo, y Dakota, por su parte, intentó, ya sabes, lo clásico, el papel de es que yo no sabía nada, que yo estaba ahí, pero que yo no hice nada, yo pasaba por ahí con una cuerda y un machete en el bolsillo y dije, coño, qué suerte, que voy a poder darles uso, ¿no? El juicio contra McKinley Louisma se celebró en diciembre de 2024.
Y no duró demasiado, porque las pruebas eran tan claras, tan numerosas y tan aplastantes, que lo único que podía hacer su defensa era intentar no llorar delante del juez, porque de verdad que pasaron vergüenza ajena, ¿eh? McKinley entró en la sala como quien va a renovarse el carnet de conducir. Escuchó cómo se describía su crimen con la misma cara que uno escucha la previsión del tiempo. Lo mismo le daba, ¿vale? Cuando la fiscalía presentó los mensajes, las ubicaciones, los registros telefónicos, las grabaciones y la autopsia, pues bueno, no quedaba mucho más por decir. El crimen fue planificado, ejecutado con ayuda y sin ninguna intención de parar antes de que fuera demasiado tarde. El veredicto fue el único posible: culpable de asesinato en primer grado, de secuestro, de conspiración para cometer un delito grave. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero, curiosita, en la sala no hubo ni un suspiro de alivio, porque la justicia cuando llega tarde no consuela, solo ordena un poco el caos que dejan a su paso estos psicópatas. Ahora, si hubo algo memorable en este juicio y que no puedo dejar de contarte, no fue la sentencia, fue la madre de Melody, Megan, la mujer que lo había perdido todo y que, a pesar de estar rota en 1000 pedazos, decidió no dejar que el asesino de su hija se marchara de la sala como si nada. Lo miró a los ojos y, sin que le temblara la voz, dijo una frase que debería, nena, estar tallada en mármol. Tú pensaste que habías dado a una niña sola, pero te equivocaste. Tocaste a la familia equivocada, a la madre equivocada. Yo me voy a encargar de que el mundo no te olvide, pero no por ti, sino por ella. Dakota Von Patten, el cómplice adolescente, todavía no ha sido juzgado. Su juicio, de hecho, ha sido pospuesto y ahora está programado para septiembre del 2025, aunque enfrenta los mismos cargos que el exnovio de Melody: asesinato, secuestro y conspiración para cometer un delito grave. Si la justicia sigue haciendo lo que debe, el desenlace debería ser el mismo: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero ahora te quiero preguntar a ti. Piensa por un momento. ¿Melody falleció por meterse con quien no debía? ¿Por tomar malas decisiones? ¿Por estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con la persona equivocada? ¿O falleció porque era buena y porque confiaba? Porque era el objetivo más fácil en un mundo que a veces premia al que miente y castiga al que siente. Para mí, esta es la parte más insoportable del caso, que lo que la hacía especial fue lo que la convirtió en el objetivo. Su ternura, su inocencia, su forma de mirar el mundo sin malicia, eso fue justo lo que estos dos sujetos vieron como una enorme debilidad a explotar. Y eso creo que nos obliga a mirarnos todos, a mirar hacia adentro, porque en esta historia, como en tantas otras, se repite una constante tan antigua como repugnante: la bondad confundida con estupidez, la vulnerabilidad tratada como un permiso para abusar y una víctima que nunca vio venir el golpe porque jamás imaginó que alguien pudiera darlo. Nadie debería ser víctima por confiar, y mucho menos a manos de alguien a quien alguna vez le entregaste el corazón. En este caso, la justicia ha hecho su parte, pero no te engañes, porque eso no repara nada, porque la justicia ni resucita ni limpia la sangre. Lo único que realmente sirve es la memoria, y que recordemos a Melody no solo por el crimen atroz que cometieron contra ella, sino por lo que ella era: una chica que vivía con el corazón abierto. Y antes de cerrar, quiero darte un consejo. Cuando veas a alguien que todavía cree que el mundo es un lugar bonito, no te rías, no la llames ingenua, no la tomes por tonta, protégela más bien. Porque si hay una moraleja que nos deja esta historia, es que la bondad, cuando no se cuida, es obvio que se convierte en el blanco de la maldad. Te voy a estar leyendo abajo en comentarios, curiosita, curiosito, todas tus reflexiones y la respuesta a esa pregunta que te acabo de hacer. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más. Viene el abuelo curioso a decirte que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los casos criminales que te estoy preparando. También te voy a estar esperando en mi Instagram con mi contenido de desarrollo personal y mentalidad de éxito, empoderamiento. Vamos, que estoy creando un contenido brutalísimo y además gratis. ¿Qué más quieres, nena? Estamos formando una familia preciosa por allá y te voy a estar esperando. Te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!